Estamos de vuelta en Diálogo Abierto aquí en la señal de Grupo Fórmula y como todos los sábados, un verdadero privilegio poder compartir este espacio con Agustín Domínguez. Hola Agustín. Qué gusto de saludarte, saludar a todos nuestros televidentes. Insisto, cada vez más. Sí, por supuesto, lo cual nos da muchísimo gusto. Así es. Bueno, la semana pasada tocaste el tema de las enfermedades degenerativas en los adultos mayores y de la importancia de esto que has venido planteando además con muy buena insistencia respecto a los lugares de cuidado, a estas casas que incluso yo también sumé al comentario que no solo son de prevención, también son de convivencia. Claro. Y como es un tema muy importante y que además fue del agrado de nuestro auditorio, pues vamos a continuar con él porque todavía hay mucho más que explicar al respecto. Claro, Memo. En esta ocasión vamos a tocar un poquito más adelante, que es las casas de 24 horas para los adultos mayores. ¿Qué pasa? Aparte de las enfermedades degenerativas, hay unas que están dentro de este mismo nivel, pero que son catastróficas. ¿Por qué catastróficas? Porque tienen un problema, el Alzheimer, la demencia senil, el Parkinson. Hay un alto grado de dependencia de atención. Es muy duro para quien las personas las cuidan, los encargados de su cuidado. Y eso, la mayoría de las veces, es la familia. Estamos hablando de que para el año pasado teníamos 1.120.000 enfermos de estas enfermedades catastróficas. Hay 60.000 cada año, pero tarda mucho esta enfermedad, y lo cual hace que para el 2030 estaremos hablando de cerca del 1.5 millones de enfermos. Memo, si tomamos en cuenta algo muy importante, que la enfermedad de esta, la de Alzheimer, vamos a dejar las otras aparte, la de Alzheimer, que es una degenerativa catastrófica muy importante. Estás hablando de que el tratamiento en el tiempo que duran para México son alrededor de 6.100.000 pesos por enfermo. Es de veras impresionante. Hablamos de la demencia senil o la enfermedad cardíaca. La diferencia es la mitad, casi 3.5 millones, 3.600.000, Memo. Estás hablando de que a cualquier familia le hace un hoyo en todos lados. Bueno, incluso la puede dejar en la calle. Claro, a muchas, y no puedes dejar de tener ese cuidado para el paciente. De ahí que nosotros insistimos en que esto debe tomarlo ya en serio nuestro gobierno, porque tienes que dar un servicio, y esas son las casas de 24 horas anexas a las otras, Memo, porque al principio del Alzheimer o de la demencia senil pueden estar de día nada más. Y entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un gran trabajo con la gente, porque entre los pares se cuidan unos a los otros. Sí. Esas casas que, insistimos, no son de gran costo, porque lo que necesitan es 1 o 2 enfermeras, un médico que pueda decirles, tómate o no tomes, o haz o no haz, ¿no? Entonces, es un proceso muy bueno, que además para las familias se desencargan todo el día y les permite trabajar y producir lo que tienen que producir. Cualquier familiar pondría una parte para recuperación en esas casas de 24 horas o de día. Pero sin duda. Hay un problema porque hay casos muy importantes, Memo, y eso hay que hacerlo, resaltarlo, que la familia se desentiende, van, lo dejan en la casa y no vuelven. Memo, esa es una falta de conciencia para cada uno. Es una falta de humanidad. Y que no hay justificación alguna, pero también, como bien lo señalaste, pues es un tema de que hay que seguir trabajando, hay que hacer actividades, hay que sostenerse. Es muy difícil. Claro. Pero mira, Memo, por ejemplo, hay casos en donde están haciendo investigación y están trabajando muy bien. Por ejemplo, te quiero decir, en Seattle
Seattle está haciendo un experimento muy, muy interesante. Tiene una casa de día y de noche también, en donde incorporan en la casa a niños huérfanos. Esa comunidad que hay entre el adulto mayor y los niños huérfanos, los niños reciben el cariño del adulto mayor, claro, la atención, porque pues, el cuate no tiene nada que hacer durante el día, ¿sí? Y los niños se sienten atendidos por alguien que les irradia cariño, porque pues, el adulto mayor tiene naturalmente una atención hacia los niños. Se vuelven de manera natural abuelos y nietos, ¿no? Ándale, ándale. Pero ¿qué pasa? Esos niños que tienen la orfandad, pues reaccionan favorablemente a esto. Ellos le dan vida al adulto y el adulto les da experiencia, el cariño, etcétera. ¿Sí? Claro, hay que tener mucho cuidado para no tener ahí también un pedrasta, pero bueno, son los procesos que tienes que cuidar mucho. Pero esas casas las da el gobierno y los que se atienden en el lugar o los que llegan ahí como en una guardería, pues aportan una cantidad pequeña, pero no tan alta como para deshacerla a la familia, ¿no? Sí, claro. Y entonces esa familia lo sigue atendiendo, sigue yendo por él en las tardes o noches, o además lo sigue visitando en el lugar. ¿Por qué? Porque no le está costando lo que les costaría tenerlo en su casa. O en una institución privada particular que es muchísimo más caro. Esas te cuestan carísimo diario. Sí. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que hay casas así en donde cobran hasta 80,000 pesos mensuales, Memo. A cualquier familia le impacta muy fuerte. Pero, como te decía yo la vez pasada, en estos lugares como Seattle o como algunos otros que hemos estado analizando, como en Oslo, las casas las dona los mismos dueños de los lugares o las rentan. Y entonces el daño o el costo para quien da el servicio, que es el gobierno, se vuelve mínimo. Y entonces, ¿qué pasa? Pero, a ver, independientemente de que hablar de mínimos, si vamos a los números que mencionaste de lo que costaría el proceso de una enfermedad, de todas maneras, para el gobierno hacerlo de esa forma, más allá de que si le donan o le rentan la casa, va a reducir considerablemente el presupuesto. Claro, pero además... Y puedes atender a más gente. Y le estás dando un servicio a la población que en estos momentos está creciendo en forma importante. Tú sabes que ya nuestra población, ya hay más, empieza a haber más adultos cada año que jóvenes. O sea, la pirámide que era antes se volvió pera y está reduciéndose los nacimientos. Y la expectativa de vida ha aumentado. Aumenta, pero muchos de estos, oye, estás hablando de que son 10 años de una gente con Alzheimer. Sí. Oye, el costo es catastrófico para cualquier familia. Por supuesto. ¿Qué necesitamos? Bueno, aquí el gobierno tiene que entrar en esa atención a decir, espérame, ya no tengo que hacer hospitales de ginecología. Ahora voy a hacer casas de día. ¿Y cómo la voy a hacer? Es una mezcla. Yo aporto una parte gobierno y ustedes, para atención a su adulto mayor, aporten una parte de recuperación. ¿Sí? Como se hace en muchos lados, como se hace en los institutos. Los estudios socioeconómicos para saber cuánto puedes aportar. ¿Cuánto aportas? Aporta algo. Mira, ¿sí? Tú lo sabes, por ejemplo, hospitales como el de Nuestra Señora de la Luz, da operaciones de cataratas y de ojos gratis, pero también el que se lo quiere dar cobra. Bueno, pues igual aquí se puede hacer una cuota de recuperación para la comida, para la atención, para la enfermera, para el médico, etcétera, ¿no? Y la casa, tú la recuperas porque la renta se la pagas al dueño de 8 o 10 casas, que tiene 8 o 10 casas,
con una que ponga, le recuperas con el predial. Sí, digo, las formas hay y hay que buscarlas y en todo caso, hasta en el peor escenario, si se tuviera que generar la infraestructura propia, siempre va a ser más barato de todas maneras. Claro, Memo. Lamentablemente, sí, hacer. claro, lamentablemente se nos agota el tiempo. Continuamos con este tema porque ya se dio usted cuenta de esta otra perspectiva que es muy importante y bueno, seguiremos platicando de ello las veces que sea necesario. Pero no sin antes mandarle un abrazo muy fuerte a Agustín Domínguez y aquí nos vemos el próximo sábado. Ahí nos vemos. Como siempre, a nuestro gran equipo de producción allá en Avenida Universidad, a nuestro productor, a Miguel Vitar, un abrazo muy fuerte para todos ustedes, con nuestro gran agradecimiento como siempre, pero sobre todo a usted que nos hace el favor de acompañarnos todos los sábados aquí en la primera cadena nacional en Grupo Fórmula y que como dice Agustín, cada vez son más, lo cual nos llena de orgullo y nos hace muy, muy felices. Pase lo mejor en lo que resta del fin de semana, sígase cuidando, esto todavía no termina, reciba un gran abrazo y aquí nos vemos el próximo sábado. Mientras tanto, yo le dejo aquí en la cadena, en la primera cadena nacional Grupo Fórmula con Eduardo Ruiz Gil.